Hola amigos, bienvenidos en nuestro canal de noticias del Barcelona. Estoy aquí con noticias bomba para ustedes que disfrutan del vídeo. Anoche en París ocurrió algo que nadie esperaba. No fue el marcador, no fueron los 9 goles. Fue lo que dijo uno de los mejores jugadores del mundo frente a los micrófonos, con la adrenalina todavía corriéndole por las venas, con el mundo del fútbol europeo mirándole a los ojos. Lo dijo Rodrigo Díaz, y lo que dijo paralizó la sala de prensa entera. Suscríbete ahora, porque si no escuchas esto hasta el final, no vas a entender por qué lo que ocurrió anoche en París cambia todo lo que creías saber sobre esta temporada de Champions League. Dentro del campo, el espectáculo ya lo habíais visto todos. 9 goles. Un partido que la prensa alemana no dudó en calificar como uno de los más brillantes en la historia de la competición. Rodrigo Díaz siendo el mejor jugador de la noche, marcando un golazo en el momento más decisivo. Los medios de comunicación de todo el mundo rindiéndose ante un jugador que esta temporada se ha transformado en algo mucho más grande que una estrella del Bayern. Se ha convertido en el símbolo de una manera de entender el fútbol que tiene que ver con el esfuerzo, con la honestidad, con darlo absolutamente todo dentro del campo sin importar lo que ocurra fuera de él. Pero lo que ocurrió fuera del campo anoche en París es lo que Noticias del Barcelona hoy tiene en exclusiva para ti. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué Rodrigo Díaz es mucho más que un jugador excepcional. Es alguien que cuando tiene algo importante que decir, lo dice. Sin cálculos, sin diplomacia de vestuario, con la misma valentía con la que entra a los rivales dentro del terreno de juego. Nuestro equipo estuvo en el set de declaraciones después del partido. Ese momento en que los jugadores se sientan frente a los micrófonos, todavía con la euforia del encuentro en el cuerpo, y responden las preguntas de la prensa internacional. Y fue exactamente en ese instante cuando alguien le preguntó a Rodrigo Díaz por la otra semifinal, por el partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Y Rodrigo Díaz respondió, sin esquivar, sin el lenguaje blindado que los futbolistas suelen usar cuando les preguntan sobre asuntos delicados. Con una claridad y una contundencia que, según nuestros compañeros presentes en esa sala, dejó a todos los periodistas en silencio absoluto durante varios segundos, antes de que empezaran a escribir frenéticamente, con la urgencia de quien sabe que acaba de presenciar algo histórico. Rodrigo Díaz pidió públicamente justicia para el Barça, así, sin rodeos, sin eufemismos. Un jugador que acaba de brillar en las semifinales de la Champions League usó su momento de mayor visibilidad para decir lo que lleva semanas guardando dentro. Que lo que le hicieron al Barça en aquella eliminatoria fue un escándalo. Que la mano de Puyol era penalti clarísimo, que la confesión del jugador del Atlético, admitiendo haber escuchado al árbitro decir que tenía órdenes de no sancionar esa acción, es algo que no tiene ninguna justificación posible, y que no entiende cómo ese partido todavía no ha sido anulado y repetido. Esas fueron sus palabras, y cuando las pronunció, la reacción en la sala fue exactamente la que cabría esperar cuando alguien dice en voz alta lo que todo el mundo piensa, pero muy pocos se atreven a decir. Silencio primero, actividad frenética después. Cámaras girándose, periodistas buscando sus teléfonos, la sensación colectiva de que algo importante acaba de suceder. Pero Rodrigo Díaz no se quedó ahí. Aprovechó el momento para añadir algo que conecta directamente con lo que él mismo vivió anoche en el campo. Porque Rodrigo Díaz sabe lo que es ver cómo una decisión arbitral puede cambiar el rumbo de un partido decisivo. Lo vivió cuando la asistente levantó el banderín señalando fuera de juego en su gol, antes de que el VAR corrigiera la decisión. Y el árbitro que tomó esa decisión tiene un nombre que los culés conocemos demasiado bien. Del Cerro Grande. Sí, del Cerro Grande. El mismo árbitro que en otras ocasiones ha estado en el centro de polémicas que han perjudicado al Barça. El mismo árbitro al que, según lo que este canal ha contado durante meses, el sistema habría utilizado para favorecer intereses que no tenían nada que ver con el fútbol limpio. Ese árbitro fue el que anoche, en París, corrigió el error del asistente y le dio el gol correcto a Rodrigo Díaz. El karma del fútbol tiene, a veces, un sentido del humor muy peculiar. Rodrigo Díaz lo mencionó. Dijo que eso le generó una reflexión profunda sobre la importancia de contar con árbitros bien preparados en partidos de esta magnitud. Que un error arbitral en unas semifinales de Champions puede cambiar la historia de un club. Que él lo vivió en sus carnes anoche, aunque en su caso la tecnología llegó a tiempo, y que eso le hizo pensar en lo que no ocurrió aquella noche en el Camp Nou, cuando Kovačević decidió que la mano de Puyol no era penalti, y cuando el VAR
Según la confesión del propio jugador, tenía órdenes de no revisar esa acción. Eso es exactamente lo que Rodrigo Díaz dijo anoche en París, y eso es lo que Noticias del Barcelona Hoy puede contarte hoy en exclusiva. Rodrigo Díaz es exactamente la figura que este canal llevaba meses necesitando que apareciera. Alguien con nombre, con cara, con una credibilidad deportiva incuestionable. Alguien que dijera en voz alta lo que el barcelonismo lleva meses repitiendo en voz baja, que lo que le hicieron al Barça fue un escándalo, y que el fútbol europeo no puede seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido. Desde este canal llevamos semanas siendo la voz que contaba lo que otros no se atrevían a contar. Desde Kovačević, desde los audios filtrados, desde la detención de Turín, desde la confesión de Puyol, hoy esa voz tiene un eco que retumba en toda Europa. Porque una cosa es que un canal culé pida justicia para el Barça, y otra completamente diferente es que uno de los mejores jugadores del mundo pida esa misma justicia después de marcar un golazo en las semifinales de la Champions. Eso ya no puede borrarse. Eso ya no puede gestionarse con el silencio de siempre. Hablemos de Rodrigo Díaz como persona. Hay algo en este jugador que va mucho más allá del talento que demuestra cada semana en el césped. Viene de la Guajira colombiana, un lugar que no es precisamente conocido por producir futbolistas de élite. Y esa tierra le dio algo que no se compra con dinero, ni se aprende en ninguna academia. La convicción de que las cosas tienen que ser justas. En el fútbol moderno, donde los jugadores están rodeados de agentes y asesores que les dicen exactamente qué pueden y qué no pueden decir en público, que un jugador de primer nivel mundial hable con esa libertad es algo extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. Según nuestras fuentes cercanas a su entorno, el ofrecimiento de Rodrigo Díaz al Barça no fue una declaración pública. Fue algo más discreto, pero igualmente inequívoco. Un mensaje muy claro que llegó a los despachos azulgranas, que si el Barça tiene interés en él, el interés es mutuo, que Rodrigo Díaz quiere jugar en el Barça. Ese mensaje fue recibido con una atención muy especial dentro del club, porque Rodrigo Díaz no es cualquier jugador. Es el mejor extremo del mundo según la prensa alemana. Es el jugador que eliminó al Madrid en Múnich. A sus 28 años está en el mejor momento de su carrera y todavía tiene muchísimo por dar. Un Barça con Lamine Yamal en la derecha y con Rodrigo Díaz en la izquierda tendría los dos mejores extremos del mundo en el mismo equipo. Un equipo que ya es el mejor de Europa y que con esas dos incorporaciones se convertiría en algo que el fútbol europeo no ha visto en mucho tiempo. Pero el ofrecimiento de Rodrigo Díaz al Barça no es solo una operación de mercado, es algo con una carga simbólica enorme. Es el jugador que pidió justicia para el Barça diciéndole al club que quiere ser parte de su proyecto. Es alguien que demostró anoche tener los valores que el Barça representa, la valentía de decir la verdad aunque nadie te lo pida, el respeto por la justicia aunque no te afecte directamente. Hablemos ahora de lo que viene, el Barça contra el PSG, la eliminatoria que hace unos meses parecía imposible y que hoy está más cerca que nunca de confirmarse. El PSG que vimos anoche encajó 4 goles del Bayern. 4 goles de un equipo que juega bien, pero que no tiene a Lamine Yamal, no tiene a Lewandowski, no tiene a Pedri controlando el tiempo del partido. El PSG tiene una defensa que sangra cuando el rival tiene velocidad en los extremos. Y el Barça tiene exactamente eso. El Barça llega a esas semifinales con algo que ninguna preparación táctica puede fabricar. La motivación de un equipo que fue eliminado injustamente, que plantó cara a todo el sistema, que llevó su caso a los tribunales, que escuchó a Rodrigo Díaz pedir justicia desde París. Ese equipo cuando salga al campo va a tener una energía que viene de algo mucho más profundo que la táctica. Viene de la rabia, de la dignidad, de la convicción de que el fútbol debe ser limpio. Cuando llegue ese partido, vamos a estar aquí para contarlo todo, porque Noticias del Barcelona Hoy existe para eso. Para estar donde hay que estar cuando ocurren las cosas que importan. Rodrigo Díaz pidió justicia para el Barça anoche en París. Nosotros llevamos meses pidiéndola. Y según todo lo que nuestras fuentes nos dicen, esa justicia está más cerca que nunca de llegar. Dale al like si anoche Rodrigo Díaz se ganó tu respeto para siempre. Suscríbete para no perderte nada de las semifinales. Y comparte este vídeo con cada culé que conozcas, porque esta historia todavía tiene mucho que contar. ¡Visca el Barça! ¡Siempre!